Bienvenidos, como siempre, gracias por preferirnos. Vamos a las entrevistas. Vamos a saludar en Quito al señor Procurador General del Estado, el doctor Diego García. Vamos a hablar de algunos temas muy importantes. Doctor, buenos días, bienvenidos, gracias. El primero, y que realmente ocupa en este momento la atención, aunque los periódicos no han dicho absolutamente nada hasta el momento, es el tema del cese de magistrados en el año 2004, que es analizado obviamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos un poquito de historia, doctor, perdóname que le robe un poco de tiempo a su entrevista, pero recordemos que el 8 de diciembre del 2004, a iniciativa del gobierno del presidente, en ese entonces Lucio Gutiérrez, los magistrados de la Corte Suprema fueron sustituidos tras una votación en el Congreso por mayoría simple. Obviamente, esto de aquí generó demandas internacionales y ahora la Corte Interamericana está por pronunciarse. Doctor, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de explicar este caso que es de actualidad. Efectivamente estamos hablando de un caso que tiene relación con hechos que se dieron fundamentalmente en el mes de diciembre del año 2004. Es un proceso que se ha venido tratando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde finales del año 2004 hasta ahora en el año 2011, que finalmente genera un informe de responsabilidad en contra del Estado por los hechos del año 2004. Así es, no lo digo yo, pero prácticamente el informe lo dice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fueron cesados estos magistrados entre gallos de medianoche. Inclusive dice que son víctimas que no contaron con garantías mínimas del debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse. ¿Cuáles son los efectos que podría causar en la actualidad, señor Procurador? Obviamente, al haberse emitido el informe con recomendaciones, entre ellas la recomendación de restitución de los magistrados del 2004, y frente a la imposibilidad fáctica en este momento ilegal de restituirlos, genera la obligatoriedad de pagar una indemnización de parte del Estado. Obviamente la recomendación no ha podido ser cumplida en el tiempo que la Comisión le concedió al Ecuador para hacerlo, que es aproximadamente 3 meses, un poco menos en realidad. El proceso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos encontramos frente a un litigio al que el Ecuador debe comparecer para defender la posición del Estado y eventualmente hacer frente a una indemnización a favor de los magistrados que fueron removidos en diciembre del 2004. Una indemnización que se tiene un monto, me imagino que como en otros casos que se ha sentado precedente, es el tema de que se les pague todos los años que estuvieron cesados, el mismo sueldo, se los reubique inclusive en puestos parecidos. Efectivamente hay que considerar que desde el año 2004 hasta la fecha los magistrados salieron y si hubiesen permanecido en sus cargos hubiesen recibido remuneraciones durante todo este tiempo, remuneraciones que podrían haber variado a lo largo del tiempo, y adicionalmente la Comisión recomienda el pago de una indemnización por el hecho de no poderlos restituir en el evento en que ese sea el caso. Es decir, la Comisión ve la posibilidad de que por las realidades del Ecuador, en este caso un nuevo régimen constitucional, una disposición del pueblo ecuatoriano a través de la consulta popular de reorganizar la justicia, la Comisión prevé que es posible que el Ecuador no pueda cumplir de esa manera y da las pautas para una indemnización que no la cuantifica y que solamente la Corte la podría cuantificar en el hecho de que las partes no pudiésemos llegar a un acuerdo para el pago de estos valores. ¿Cuál es la defensa en este momento como Estado, señor Procurador? El Ecuador ha venido manteniendo desde el año 2005 que empezó la defensa del Estado a través de los diferentes procuradores que han tenido a cargo el caso. Me estoy refiriendo a la etapa de José María Borja, del doctor Javier Garaycoa. El Ecuador ha venido manteniendo una misma posición de defensa del Estado que en lo sustancial tiene que ver con el hecho de que el Congreso dictó una interpretación de la norma constitucional y produjo la cesación de funciones en base a esa interpretación de la norma constitucional, que por cierto no fue reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, el hecho de que no se agotaron los recursos internos, es decir, no hubo primero un proceso en la justicia ecuatoriana, frente a lo cual la Comisión también consideró que eso habría sido
prácticamente imposible por el hecho de que el propio Tribunal Constitucional de la época, en diciembre del 2004, impidió que cualquier decisión parlamentaria fuera atacada vía amparo constitucional. Para terminar este tema solamente voy a leer parte del extracto de este documento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que en diciembre del 2004, gobierno de Lucio Gutiérrez, lo que pasó con el cese de estos magistrados fue un quebranto en el Estado de Derecho. Solamente eso de ahí. Vamos a otro tema muy importante, señor procurador, es el tema de los arbitrajes internacionales. El presidente de la República ya lo decía en una cadena sabatina, que el Ecuador se enfrenta ante millonarias demandas que le pueden costar miles de millones de dólares al Ecuador en estos arbitrajes que se encuentran. En este momento, uno que es muy importante es el de la petrolera Murphy versus Ecuador, en la que pide una indemnización. Ustedes han hecho una gran labor, según tengo entendido, aquí con abogados importantes, reconocidos, teniendo presencia en estos arbitrajes, y prácticamente ese está ya ganado. Está ganado en la parte de jurisdicción, es decir, durante 2 ocasiones Murphy ha planteado su arbitraje en 2 oportunidades, y en las 2 oportunidades hemos logrado interrumpir el avance del proceso antes de llegar a la etapa de fondo. En esta ocasión, ayer se nos notificó que la Secretaría del CIADI ha resuelto no registrar, después de que la propia compañía Murphy retiró su demanda de arbitraje, y como tal el proceso concluye ahí en el CIADI, bajo el argumento ecuatoriano de que el Estado ecuatoriano ya se retiró del CIADI y que por tanto desde el mes de enero del año 2010 ya no es posible plantear nuevos arbitrajes en contra del Ecuador en el CIADI. Murphy podría intentar nuevamente. Pero retirarnos del CIADI, ¿por qué razón, señor procurador? ¿Esto no afectaría quizás para futuros convenios internacionales? La decisión del gobierno de retirarse del CIADI proviene de ajustar las discusiones en materia de convenios internacionales y de contratos internacionales de inversión en los que participa el Estado a lo que dispone la Constitución. Sin embargo, existen alternativas para arbitraje internacional fuera del CIADI que están previstas en los contratos que se ha firmado inclusive durante este gobierno, de manera que no es que no hay la posibilidad de tener un arbitraje justo en otro organismo. Sí lo hay, y de hecho Murphy también tiene esa oportunidad. Habrá que ver si se lanza una tercera vez a intentar este arbitraje en contra del Estado ecuatoriano. Es decir, se garantiza el derecho, la libre justicia en este caso, para defenderse en los contratos internacionales con otras empresas internacionales que vengan al Ecuador a contratar. Por supuesto, está previsto en cada uno de los contratos, está previsto en la propia legislación del Ecuador, que nace de su constitución del año 2008, de manera que no puede decirse que no hay la posibilidad de discutir en un momento dado en arbitraje una controversia de inversión, porque esa posibilidad sí está prevista tanto en la Constitución como en la ley ecuatoriana. Señor procurador, para terminar, el señor presidente de la República dice que hay un grave riesgo para la economía nacional. Estamos haciendo lo que podemos, pero es la lucha de David contra Goliat, advirtió el presidente de la República. Señor procurador, ¿cuánto ascenderían la suma total de estas demandas multimillonarias en estos centros de arbitraje internacionales? No es posible cuantificarlas de momento porque los propios interesados no lo han hecho, pero tenemos discusiones ya cuantificadas, como por ejemplo una de Chevron en 1.600, la propia de Occidental en 3.200 millones de dólares, y algunas otras que están en relación a esos valores. De manera que, aunque no podamos cuantificarlo exactamente, sabemos que es un contingente litigioso bastante alto. Sin embargo, el Ecuador está preparado para defenderse, y de hecho ha obtenido éxitos como el que tuvimos ayer. Muchísimas gracias, señor procurador del Estado, Diego García.